Conoce a Miguel. Es un agente de transformación de recursos humanos en su empresa. Sabe que, a través de la profesionalización de la gestión del talento en su empresa, se pueden lograr resultados organizacionales sobresalientes. Por ello, trabaja día a día como business partner, asegurando que su empresa tiene la capacidad de respuesta organizacional para desplegar la estrategia del negocio. En los últimos años, Miguel ha perfeccionado un modelo de competencias para su empresa, en el cual plasma comportamientos de soporte, niveles de dominio por puesto y planes de formación 70-20-10. Para poder evaluar objetivamente e imparcialmente su set de competencias organizacionales, Miguel ha identificado que la tecnología Assessment Center sigue siendo la que mayor predicción de desempeño futuro brinda a las organizaciones, ya que, contrario a psicometrías tradicionales que emplean la autodescripción en términos de personalidad, el Assessment Center brinda la oportunidad a los candidatos de demostrar y modelar en situaciones de trabajo el grado de dominio de competencias organizacionales. Así, CDG, Experts in Business Competences, es líder a nivel nacional y referente en el ámbito latinoamericano. ¿Qué es el Assessment Center? Así, la tecnología de tercera generación denominada Assessment Center brinda al participante y se le da la oportunidad de desempeñarse en medio día de trabajo mediante el uso de 2 a 4 simuladores de los 5 que la tecnología CDG tiene y que cada uno tiene atributos específicos. ¿Cómo se compone la validez de un Assessment Center? La tecnología de nuestro Assessment Center está normada por un proceso certificado y que responde con la máxima predictibilidad y validez a las mejores prácticas de evaluación de competencias de negocio. Así, el Assessment Center se compone de 5 elementos para lograr su validez. ¿Qué modalidades existen? ¿Qué beneficio brinda a las organizaciones el uso de Assessment Center? Permite a la organización la identificación del talento idóneo, la proyección de ejecutivos internos y contar con una plataforma objetiva para la construcción de programas de desarrollo o contratación del ejecutivo. ¿Cuáles son las ventajas competitivas de CDG? En sus modalidades presencial y virtual, tanto en español como en inglés, CDG ha evolucionado el mundo del Assessment Center, teniendo hoy en día 8 diferenciadores. Según el propósito que la organización tenga para evaluar mediante Assessment Center, se cuentan con reportes tipo estándar, así como reportes a la medida según el reto de cada organización. ¿Cómo contratar servicios con CDG? Descubre por qué Miguel confía sus procesos clave de diagnóstico y evaluación de potencial de talento con CDG. Conoce a Sofía. Ella se encarga de asegurar el desarrollo del talento de su empresa. Actualmente, ella es la responsable de diseñar estrategias para la formación de sus líderes. Sofía sabe de la importancia de contar con líderes preparados. Por ello, realiza una detección de necesidades de capacitación alineada a las necesidades y estrategias de su organización. En los últimos años, el director general de Sofía ha cuestionado el retorno de la inversión en los esfuerzos de capacitación a empleados y ha externado su preocupación por la mejora de su cultura. Sofía sabe que solo un 8% de los CEOs ve un impacto de la capacitación en el negocio y solo un 4% aprecia que hubo un retorno en la inversión. Para poder recuperar la inversión de los programas, Sofía se ha puesto a investigar y ha encontrado que existen 5 claves para recuperar la inversión en los programas de desarrollo de líderes.
Contenidos alineados a sus competencias organizacionales y cultura. Jefes de los participantes involucrados. Aprendizaje diferenciado basado en experiencias. Identificar cuáles son los principales indicadores de negocio que serán mejorados. Definir los proyectos con los cuales se recuperará la inversión. Conoce la metodología Marca de CDG, Experts in Business Competences, una metodología para recuperar la inversión en programas de formación de líderes. La metodología involucra a la alta dirección para que los participantes recuperen la inversión. Involucra a los jefes. Se evalúan comportamientos y se aplica lo aprendido en su puesto de trabajo. Con la metodología Marca, además de desarrollar líderes, generas engagement y mejoras la relación y comportamientos entre jefes y colaboradores. Los programas Leadership Plus y los programas hechos a la medida por CDG, Experts in Business Competences, son utilizados por cientos de organizaciones en México. Ayudan a miles de personas a desarrollar sus competencias de liderazgo, administración y negocio. La experiencia de más de 35 años y la constante actualización y adquisición de nuevas tecnologías de aprendizaje permiten que los clientes de CDG, Experts in Business Competences, estén a la vanguardia con tecnologías para formación de líderes. Ahora Sofía está muy contenta porque tiene la oportunidad para desarrollar líderes en diferentes niveles organizacionales, homologar la cultura, mejorar la retención engagement y convertirse en una líder reconocida en su organización. Los facilitadores y consultores de CDG, Experts in Business Competences, son personas con amplia experiencia en diferentes industrias. Han ocupado puestos gerenciales y directivos y comparten con los participantes casos de la vida real 100% aplicables a sus retos actuales. La misión de nuestros facilitadores y consultores es trascender a través de la formación de nuevos líderes en cada organización. Los programas y estrategias de formación Leadership Plus de CDG, Experts in Business Competences, con la metodología de Marca, garantizan recuperar la inversión, involucrar a los jefes y alta dirección, mejorar el engagement jefe-colaborador, desarrollar competencias, medir comportamientos, lograr un mejor desempeño de cada participante. Así como Sofía, acércate con un experto de CDG para conocerte. Hola, muy buenos días a todos los que nos acompañan. Por parte de CDG estamos sumamente alegres y contentos de estar en este evento que hemos preparado con mucho entusiasmo el equipo de CDG para todos ustedes. Mi nombre es Celso Ramírez, soy director de operaciones de desarrollo y déjenme platicarles un poquitito de manera muy rápida y resumida qué es lo que vamos a vivir en unos minutos más.
Estamos aquí para hablar del tema del liderazgo consciente. Casualmente, comentándoles una anécdota personal, anoche cenando con un colega de hace ya varias décadas, eh, llegamos a compartir una experiencia y le platicaba que hace 34 años, haciendo una investigación con varias organizaciones, un grupo de profesionales construimos un modelo de diagnóstico para organizaciones. Y me llamó mucho la atención porque al estar recordando y repasando esas cosas que en la historia a veces se van a la parte más lejana del cerebro, empiezo a analizar el modelo y resulta que el modelo tiene 5 etapas en una organización. Y en aquel entonces, 1988, definimos que las organizaciones más vulnerables, que carecían de muchas ventajas y todavía teníamos condiciones muy protectoras en nuestro país en aquel entonces, las definimos en la primera etapa como organizaciones inconscientes. Así les llamamos. Y empezamos a describir sus características. Al paso de los años y aplicando todo eso, platicando con un director general de una corporación multinacional, le decía yo en una charla, el día que tú te des cuenta de manera consciente del poder que tienes para construir y para destruir, porque lo tienes y lo ejecutas, pero de una manera consciente, ese día en tu organización van a cambiar dramáticamente para bien las cosas. De eso es de lo que vamos a estar hablando y del impacto que tienen las responsabilidades de los negocios, todas las acciones que tomamos. Déjenme repasar con ustedes las reglas que nos van a regir durante esta sesión. Estamos en un webinar para mejorar el streaming. Tenemos inhabilitado el micrófono y la cámara de todos ustedes. Sin embargo, nos podemos comunicar por 2 vías, que es la opción 2 y 3, pero cada una de ellas tiene una función muy específica. La número 2 es para que ustedes vayan externando las preguntas que les gustaría que el ponente les fuera aclarando o contestando al final de la sesión. La recomendación es no se esperen a escribirlas al final, porque luego la memoria nos traiciona. Entonces, si tienen alguna inquietud, váyanla escribiendo en ese botón que tiene una Q y una A o Q&A, donde está hecho exprofeso para preguntas y respuestas. Si en alguna de ellas se les puede ir dando respuestas simultáneamente, lo iremos haciendo el equipo de CDG. De otra manera, nos esperaremos a que el ponente nos ayude para encontrar esa respuesta. Si tenemos alguna inquietud o duda, algún comentario, está la opción marcada como número 3, que es para chatear. Ahí pueden ir escribiendo, comentando, poniendo hola, bienvenidos, buenas tardes, qué padre que estamos aquí, todo aquello que consideren que vale la pena que nos estén compartiendo. Y al final, que es normalmente donde todos andamos a la carrera y queremos terminar, somos nosotros obsesivamente respetuosos del tiempo de ustedes y así como empezamos justamente a las 11, estamos comprometidos para las 12:30 estar terminando. Entonces les pedimos, por favor, 2 minutos antes, que tomen su teléfono, que lo apunten a un QR que les vamos a colocar y nos den su retroalimentación. Para nosotros eso es información, oro molido para poder mejorar. No podemos estar mejorando si ustedes no nos nutren y no nos retroalimentan. Tenemos muchos asistentes, el número está creciendo, estamos encantados. Hemos rebasado ya el mínimo que esperado, que estábamos esperando, y eso está fantástico, nos pone muy alegres. Les comento acerca de nuestro ponente del día de hoy, quién es el que va a estar conduciendo, Roberto Elizalde. Roberto, como le digo yo, ustedes pueden estar leyendo aquí,
Mira, es alguien con quien puedo platicar de qué son los sprint y qué son los backlog del producto y qué son los productos potencialmente entregables y qué significa ser un product owner y qué son eso de las juntas de los 5 minutos, porque lo tenemos habilitado en esa facilidad de ser un Scrum Master. Es alguien que ha trabajado a lo largo de ya 18 años con múltiples empresas, con miles de personas entrenadas. Le encanta todo el tema de desarrollo organizacional relacionado con la productividad. Eh, es un coach ejecutivo con preparación en programación neurolingüística y neurosemántica. Eh, Le fascina estar utilizando la creatividad para resolver problemas y problemas complejos. Tiene un entrenamiento y le gusta dar entrenamiento sobre temas de liderazgo y hoy pues no es la excepción. Precisamente de todo lo que está escrito, pues nos engalana con su presencia alrededor de este tópico. Da talleres y le gusta escribir. Tiene otra serie de atributos, pero bueno, pues ya lo irán conociendo ahorita virtualmente de manera síncrona. Roberto, me da mucho gusto darte la bienvenida. Qué bueno que nos acompañas y accediste a estar aquí con nosotros compartiendo este tema que es sumamente importante, pensamos nosotros, para todas las organizaciones. Bienvenido y te dejo aquí al grupo en tus manos. Sé que quedan en excelentes manos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias, Elso, por tan completa bienvenida y sobre todo a Grupo CDG por la confianza que han depositado en mí para poder acompañarlos en este evento que hemos preparado desde hace algunos meses con tanto cuidado y tanto cariño. Siempre sumados a una causa en conjunto y compartiendo los mismos valores dentro de CDG para poder aportar las herramientas necesarias y los conocimientos a las personas para hacer su vida más fácil, más productiva y más feliz. Como bien lo menciona Celso, desde hace muchos años, gente muy innovadora, gente pensadora como tú, se ha dado a la tarea de poder revisar dentro de las organizaciones cuáles son los aspectos que van transformándose, que van necesitando sus líderes en pos de poder alcanzar las metas y los objetivos organizacionales, siempre en conjunto con las personas y no a pesar de las personas, como en muchas ocasiones se realiza de una manera inconsciente, desde un liderazgo inconsciente. Hoy aquí vamos a estar hablando acerca de qué es el liderazgo consciente, cuáles son las cualidades que podemos encontrar dentro de este liderazgo consciente y sobre todo de qué es crear, cómo surge este acrónimo, qué significa y por qué hoy las principales empresas que están pidiendo entrenamiento en liderazgo están utilizando estas metodologías para llevar a sus equipos de líderes a alcanzar los objetivos, disfrutando un poco más, con menos desgaste en el camino y sobre todo en conjunto con las personas, enfocados en las personas. Muchas gracias, Celso, y a Grupo CDG por esta oportunidad para poder estar compartiendo esta información con todos sus clientes y a todas las personas que nos dieron la posibilidad de conectarse el día de hoy para acompañarnos. Y bueno, sin más por el momento, me gustaría invitarte, a ti que nos estás viendo como parte de la audiencia y el auditorio, a que puedas tomar tu equipo o dispositivo móvil y utilizando tu lector de código QR, nos digas qué te gustaría que sí pasara dentro de este webinar el día de hoy. ¿Qué es lo que te gustaría que sucediera o qué expectativas tú quisieras que pudiéramos cumplir a lo largo de esta hora que tendremos el webinar de liderazgo consciente Crear? Vamos entonces a compartirte ahora este código QR para que desde tu teléfono, si es sistema iOS, únicamente abriendo la cámara y apuntándola al código QR, puedas entrar a la herramienta de mentimeter.com, en donde verás una pregunta que es: ¿qué te gustaría que sí pasara dentro de este webinar? Y a las personas que por cualquier razón no puedan entrar por medio del código QR, desde la barra de direcciones de su computadora o teléfono, pueden entrar por medio del código a la página www.menti.com por medio del código 72 62 56 97. El código está aquí en pantalla: 72 62 56 97. Una vez que hayan entrado, podrán acceder a la pregunta, en donde se les invita a que nos compartan cuáles son sus expectativas y qué les gustaría que sí pasara
dentro de este webinar el día de hoy. En unos segundos más vamos a mostrarles cuáles son las respuestas que en tiempo real nos están dando. Y esas son las ventajas de trabajar de manera virtual también, que en tiempo real ya podemos estar intercambiando sin importar en dónde nos encontramos toda esta valiosa información. Y bien, ya estamos viendo aquí algunas de las principales respuestas. Algunos de ustedes están pidiendo dinamismo, aprender, llevarse experiencias, conocimientos, conocer métodos nuevos, técnicas, fortalecer el liderazgo, ideas novedosas, conocer modelos, que sea entretenido, muy bien, aprender cosas nuevas. Y la que más se repite es aprender. Y esa apertura a mí me encanta observarla dentro de estas respuestas, porque quiere decir que nos estamos poniendo en un modo de aprendizaje, en un modo de humildad ontológica y de apertura, lo cual nos lleva a poder estar en ese estado que necesitamos. Toma una respiración muy profunda y vamos a empezar ahora sí, sin más preámbulo, con nuestra presentación. En este caso, como hemos venido escuchando desde hace algunos años, nos encontramos en un modelo de cambio transformacional constante, el cual conocíamos como VUCA: volátil, incierto, cambiante y ambiguo. La V de volátil, U de uncertainly, incierto, cambiante y ambiguo. Sin embargo, Yamai Casio, quien es considerado a nivel internacional como uno de los principales top thinkers, está dentro del grupo de los 100 primeros top thinkers a nivel mundial, y enfocado en temas de nanotecnología, análisis de datos y de tecnología, y también considerado de los mejores futuristas o futurólogos que existen actualmente, nos presenta un nuevo modelo y nos dice que la realidad de este mundo tan volátil, tan incierto, tan cambiante, tan ambiguo, nos lleva a trabajar también bajo sistemas mucho más complejos, llamados BANI. La B de brittle o frágil, en el que entendemos que todos somos susceptibles a catástrofes, tal y como lo vimos durante la pandemia. Algo que no esperábamos y que nos demostró que como seres humanos podemos ser vulnerables, al igual que las organizaciones. La A de ansiosos, luchar contra el miedo. Las personas tenemos miedos. Los antiguos modelos de inteligencia emocional que te decían, no tengas miedo, no sientas miedo, ya no funcionan. Somos personas, tenemos emociones y como seres humanos tenemos miedos. Estos miedos muchas veces los permeamos a nuestros equipos de trabajo y dentro de nuestras organizaciones. Y como líderes se espera que podamos saber navegar aún y con estos miedos, reconocerlos, verlos, identificarlos, abrazar estos miedos y seguir adelante aún y con los miedos de las personas, de los equipos o los propios como líderes. Finalmente, esta parte no lineal o no lineal, que nos dice que aprender a actuar incluso a un escenario desconocido es la norma que nos llevará a poder lograr los resultados. Y la I de incomprensible, no dejarse sobrecargar por el exceso de datos. Anota este acrónimo y te invito a que hagas una reflexión por un momento. En los últimos 2 años, tú mismo, tú misma como líder, ¿te has encontrado en un esquema de que por momentos te has sentido vulnerable o susceptible? Con cierta ansiedad, depresión, enojo, en un mundo, en un escenario bastante desconocido y en ocasiones con tanto exceso de información un poco confundida o confundido. La respuesta muy probablemente es que sí. Y no es de sorprenderse el que encontrando tanta información en los medios de comunicación, lleguemos a veces a dudar de nuestros conocimientos, de nuestras capacidades y de lo que somos capaces de lograr como líderes. Es así entonces que conversando con diferentes líderes durante los últimos años, la respuesta que me dan cuando les pregunto cuáles son tus principales desafíos se ha ido transformando. Antes me decían, Roberto, mis principales desafíos son alcanzar los objetivos que establece la organización, el EBITA, los objetivos del área. Y de unos años para acá la respuesta más frecuente se ha convertido en gestionar a las personas. En este sentido, cada día los líderes se encuentran navegando en un mar de toma de decisiones en tiempo real, de colaboradores que son más exigentes y que exigen respuestas casi inmediatas, que están esperando un crecimiento constante y continuo, que están esperando retroalimentación constante y validación continua. Y finalmente, cuando trabajo con los líderes en los diferentes talleres y trabajamos con diferentes empresas estos temas de liderazgo,
y observamos cuánto tiempo le dedican a sus responsabilidades principales, cuáles consideran que son sus tareas principales y el porcentaje de tiempo que le dedican a esto. En muchas ocasiones nos encontramos al utilizar herramientas como Building Value Position, en donde van descargando y anotando de la mente al papel toda esta información, que tal vez no están dedicando el tiempo que les gustaría o el tiempo de calidad que les gustaría a uno de los 4 pilares principales que tiene un líder dentro de su propia gestión. Más allá de lo que el líder me pueda decir que son sus responsabilidades, como por ejemplo, tratar con clientes importantes de una determinada cuenta, organizar la estrategia comercial para el área, coordinar con otras áreas el seguimiento y el soporte que requieren para sus colaboradores. En muchas ocasiones, cuando comparten desde su percepción cuáles son sus principales responsabilidades, nos damos cuenta que están dejando de lado una de las 4 principales, que es gestionar a su propio equipo. Lo cierto es que el ritmo de la vida, las tareas, las exigencias de nuestros superiores y de la organización, en muchas ocasiones hacen que en lo que tenemos un poco más de confianza o cercanía, lo dejemos de lado y nos olvidamos de gestionar al equipo de manera consciente. En este caso, cuando estamos tratando en momentos de transformación acelerada, cómo poder alcanzar los retos y los objetivos de la organización y las metas, aún estando en este entorno VUCA o BANI, gestionando a las personas de la mejor manera posible, nos damos cuenta que se exige y que el entorno exige líderes más enfocados y comprometidos, que cuenten con la prudencia y la pericia al utilizar las herramientas, es decir, saber qué herramientas utilizar, qué información utilizar, la intuición que han desarrollado y la experiencia que han desarrollado también a lo largo de su carrera, saber el momento apropiado para poder utilizarlo y cómo utilizarlo. Pericia es saber cómo utilizarlo y prudencia es saber cuándo utilizar estas herramientas. Sin embargo, lo vuelvo a repetir, el ritmo es tan rápido y tan acelerado que en ocasiones no podemos hacer una pausa en el camino tanto como quisiéramos. Y no es de sorprendernos que cuando buscamos más y más información, encontramos libros, encontramos muchísimas fórmulas que parecen recetas mágicas y acerca de lo que es un buen líder. Te pido por favor que hagas un ejercicio. En tu teléfono móvil, en tu dispositivo, por favor entra a internet y escribe un buen líder. Escribe un buen líder en internet y quiero que veas toda la cantidad de información que te arroja. Y te voy a pedir que te vayas a la sección de imágenes. Es increíble la cantidad de contenidos y de información que podemos encontrar cuando escribimos un buen líder en internet. Y nos vamos a topar con cosas como, por ejemplo, un buen líder es aquel que motiva todos los días a su equipo y nunca se rinde. Un buen líder es aquel que es positivo, es aquel que comunica, que tiene una visión estratégica, que sabe escuchar, que muestra compromiso. Un buen líder es aquel que tiene una visión de negocios, que innova y es valiente, que es comunicativo, es líder digital, es orientador. Y así sucesivamente te vas a encontrar con una cantidad de información de lo que parece que el entorno está exigiendo de qué es un buen líder y qué hace un buen líder. Se actualiza, es proactivo, defiende, es valiente, y así también las diferencias con respecto a lo que es un jefe, con respecto a lo que es un líder. Delega, establece metas, analiza, empatiza. Y esta es mi favorita, esta es la imagen que ha llegado al colmo y que voló mi mente cuando yo la vi en internet. Aquí dice que un buen líder es entrenador, es futurista, es adolescente tecnológico, es traductor y es Yoda. La verdad es que pensando en esto, no me sorprende por qué tantos líderes padecen de niveles y sobrecarga de estrés, tratando de cumplir las expectativas que tiene la organización, que tiene de sí mismo, de sí misma, y que tienen los colaboradores acerca de su desempeño y trabajo como líder. Imagínate, ahora parece ser que acorde a la información que está en internet, un buen líder tiene que ser Yoda. Yo no conozco a alguien que sea Yoda, ¿tú sí? En ese sentido, entre un mar de confusión y de sobreinformación al que estamos expuestos, saber elegir la información de calidad, volverla a conocimiento y llevarla a la práctica para poder traducirla a sabiduría,
y a resultados, puede ser una tarea que nos hace preguntarnos qué es lo que estamos haciendo bien, qué tenemos que dejar de hacer y qué podemos hacer nuevo, diferente. Te traigo algunas estadísticas que me gustaría compartirte, porque el liderazgo consciente y lo que quiero proponerte en este webinar no son palabras, no es verbo, no es convencerte de algo. Es que veamos en términos de practicidad, números, datos específicos y hechos, no solo palabras. ¿Sabías que en este caso 10% de las personas son consideradas líderes naturales? Nacen con ciertas cualidades de liderazgo que ya traen de forma innata. 20% de las personas nacen con algunas cualidades que podrían ser aprovechadas para un buen gerenciamiento y talentos que pueden llegar a desarrollar. El resto de las personas necesitamos ir adquiriendo los conocimientos, las prácticas y las habilidades para poder aplicar el liderazgo de la mejor manera posible. En el mundo, actualmente se invierten alrededor de 366 billones de dólares en programas de desarrollo de liderazgo. De esa cantidad, 166 billones lo invierte Estados Unidos. Fíjate nada más, de 366 billones de dólares que se invierten en programas de liderazgo, 166 billones los invierte Estados Unidos y el resto está repartido a nivel mundial. ¿A qué conclusiones vas llegando con esto? ¿En qué te hace pensar? Y bueno, pues justamente esto traducido en términos de resultados nos hace pensar en la importancia de contar con un programa formal de capacitación de liderazgo como principal ventaja competitiva. ¿Por qué? Según estudios que se hicieron también por empresas como McKinsey Company, por empresas como Forbes, por empresas como Gallup, que dedican años y años y años a estudios en desarrollo organizacional, liderazgo y en medir los resultados de equipos de trabajo, nos comentan que 83% de las organizaciones creen que es importante desarrollar líderes en cada uno de los niveles organizacionales. 83%. Sin embargo, ¿cuántas empresas crees que han implementado programas formales de capacitación y desarrollo en liderazgo actualmente? De esas 83% de empresas que dicen que sí vale la pena, que es necesario invertir en eso, ¿cuántas crees que actualmente están realmente aportando un programa de liderazgo consciente, integral a sus equipos de colaboradores? 8%, 26%, 75% o 52%. Piénsalo por un segundo, unos segundos. Y la respuesta es 8%. Realmente en México es 8%, en el mundo va de un 5 hasta un 8%. Las empresas que realmente implementan un programa formal de capacitación y desarrollo en liderazgo. ¿Qué quiere decir? Que el resto de las empresas está confiando en la preparación, la forma empírica de sus líderes en poder ir reconociendo la manera de gestionar a sus equipos de trabajo. Las consecuencias de esto pueden ser muchas. Y lo estamos viviendo en la realidad. Hoy los colaboradores han cambiado, ya no son como antes. Hoy los colaboradores muestran otras necesidades, como lo vamos a ver un poquito más adelante. La importancia de contar con un programa formal de capacitación en liderazgo como ventaja competitiva nos hace pensar en los siguientes puntos. Las empresas con colaboradores que tienen sentido de pertenencia son hasta un 22% más rentables. Nuevamente, entonces vemos que no se trata de palabras bonitas, motiva, inspira, lidera. Se trata de que si quieres lograr los mejores resultados posibles y seguir alcanzando las metas y objetivos, se tiene que traducir y se tiene que lograr aún con las personas, a través de las personas, con las personas y no a pesar de las personas. Platicando con un líder hace tiempo me decía: Roberto, es que lo más difícil de tener un equipo de trabajo es que si bien yo pido muchas manos más para que ayuden a tener los resultados, vienen acompañadas con una mente y un cerebro. Y yo me preguntaba, ¿por qué eso es un obstáculo para este líder? En ese sentido, entonces, y acorde a las encuestas que estamos platicando y conversando en este momento, solo el 33% de los colaboradores menciona tener sentido de identidad y de pertenencia con la empresa. Máximo un 33% de los colaboradores menciona tener sentido de identidad y de pertenencia con la empresa. Estos estudios se hicieron por la empresa Gallup a más de 400 empresas y 800 líderes a nivel internacional.
Si los colaboradores que tienen que son realmente, que se sienten con pertenencia y con identidad con su organización y con su líder, son 22% más rentables, ¿qué pasa si solamente tenemos a un 33% de todo el equipo que entra dentro de este perfil? ¿Cuánto potencial se está perdiendo? ¿Cuántos resultados estamos dejando de lograr? ¿Cuánto desgaste, reprocesos, retrabajos, clima organizacional se está viendo impactado por ello? El 66% de los colaboradores admite que trabajarían más duro si sintieran que sus esfuerzos son reconocidos. Es decir, saben que tienen más potencial, saben y reconocen que tienen más capacidades, saben que tienen más talento, pero no están dispuestos a dar un paso más allá. Y la cifra también más alarmante es que el 77% de empresas reporta falta de liderazgo adecuado y tienen problemas para encontrar y desarrollar líderes de alta calidad. Este número es realmente alarmante. 77% de las empresas reporta falta de liderazgo y tienen problemas para encontrar y desarrollar líderes de alta calidad. ¿Cómo es posible? Yo me pregunto entonces, si habiendo tanta información, tantos libros, tantos autores, tantos cursos acerca de liderazgo, aún el 77% de las empresas reconoce un lack of leadership, una falta de liderazgo adecuado. Y eso nos hace pensar que es momento de hacer una pausa en el camino. No siempre nos podemos detener. Me queda claro que con el ritmo tan acelerado que vivimos, no podemos dejarlo todo y detenernos. Pero sí podemos hacer por un momento una pausa y voltear hacia adentro y vernos y decir, ¿qué estoy haciendo como líder? ¿Qué necesito hacer nuevo, diferente? ¿Qué tengo que detener y dejar de hacer que tal vez ya no me funciona? ¿Cuál es el mundo que conocía y que ya dejó de existir? ¿Hacia dónde me tengo que mover y qué me tengo que preparar? ¿Y sabes? Hago otra pregunta normalmente en los talleres de capacitación de liderazgo y es, ¿quién se levanta normalmente más temprano que antes? Siente que trabaja más duro, que termina más tarde, más desgastado en el camino y no necesariamente está llegando a los resultados que le gustaría o no con la misma calidad que le gustaría tener este delivery de resultados. La mayoría levanta la mano y es lo más común y es lo normal. En este sentido, cuando nos preguntamos por qué sucede esto, decimos, no sé, es la cultura de la organización, es el cliente, es mi superior o a la persona a quien reporto directamente, es mi equipo de trabajo, no viene con el perfil adecuado, son las otras áreas, es el gobierno, es el país, es el presidente, es la casa global, la casa matriz, que son extranjeros y no nos comprenden, es la cultura multicultural que tenemos dentro de la organización, en fin. Se pueden encontrar muchísimas respuestas, es el contexto económico, político también, en fin. Y señalamos hacia diferentes partes. ¿Por qué? Porque decimos, yo no soy, yo sé hacer todo, yo sé hacer mi trabajo, llevo años enfocándome en hacer mi trabajo. Si yo te pregunto a ti ahora, que estás en el auditorio, que nos estás escuchando, ¿qué tan bueno eres haciendo tu trabajo? Yo esperaría que me dijeras muy bueno, el mejor, la mejor, lo suficientemente buena o bueno para poder estar aquí y justificar mi presencia en esta organización. Me queda claro que eres totalmente un rockstar, eres una rockstar, ya te la sabes, eres la mejor o el mejor haciendo lo que haces. Tienes experiencia, tienes conocimiento, tienes talento y algo que puedo reconocer seguramente es que aún y a pesar de todos los desafíos que has pasado en tu trayectoria profesional, estás aquí. Y si estás aquí ahora es porque has llegado, porque con lo que sabías, con los recursos que tenías, con lo que creíste que podías hacer, fue suficiente para alcanzar estos resultados. Y te felicito por ello. Reconócete por ello. Pero como hemos comentado, el mundo se transforma cada vez más rápido. Buca o Bani. Y esto hace que nos planteemos también qué podemos hacer como líderes. Y cuando todo alrededor ya se ha transformado tan rápido, lo único que nos queda hacer a nosotros como líderes es dar un paso al frente y evolucionar también. Tener la apertura para poder transformarnos a nosotros mismos. Pero no podemos hacerlo más de una manera reactiva, buscando memes y información nada más en internet. Necesitamos hacerla de forma consciente, pasar de un liderazgo inconsciente y de un aprendizaje empírico a un liderazgo consciente. Y es ahí en donde Grupo CDG
en donde la mente brillante de una persona que está a cargo del Departamento de Innovación, que es María Luz, y un servidor conjugamos algunas herramientas, conocimientos, información, experiencia de mucho tiempo para poder salir con un programa que se pueda llevar a las personas y que dialogue con su realidad, que no esté basado en positivismos tóxicos, que no esté basado en ideas y expectativas que son difíciles de alcanzar en muchos momentos, sino en herramientas prácticas, con fundamento, que se dialogue y se aplique a la realidad. De esa manera se pueda lograr. En este caso, entonces, el acrónimo CREAR, como lo vamos a ver a continuación, nos hace pensar de qué manera podemos aplicar este liderazgo consciente en el día a día. Pero eso implica el que de ti se requiere un cambio, y es poder deconstruir y poder soltar un momento todo lo que has aprendido acerca del liderazgo, ponerlo aquí en hold un momento y tener la humildad ontológica y la apertura para poder abrirnos a recibir nueva información. Mi padre me decía hace muchos años que los seres humanos somos como una taza. ¿Qué pasa si esa taza está llena de café o de líquido y le intentas poner más líquido? El líquido evidentemente se va a derramar. Hemos estado tan expuestos a tanta carga de información que nuestra mente en muchas ocasiones ya está saturada de conceptos, de autores, de información. Y vamos reaccionando de manera automática ante las exigencias que tiene nuestro entorno. Es así entonces como llega de repente alguien que se llama Freddie Kaufman. Fred Kaufman escribe un libro que es El liderazgo consciente, basado justamente en esta característica de autoanálisis para saber de qué manera poder gestionar enfocados en las personas este tipo de liderazgo. Una persona que tiene a su equipo, no se puede decir que una persona es un buen director, un buen gerente, pero que no tiene buenas habilidades de liderazgo. Es decir, como que un jugador de fútbol es muy buen jugador, pero que no sabe patear el balón. Lo mismo pasa aquí. Freddie Kaufman tiene una frase que me gusta mucho, que dice que el verdadero aprendizaje nos enfrenta al temor que genera la incertidumbre, a la vergüenza de aceptar nuestra propia incompetencia y a la sensación de vulnerabilidad que produce necesitar de los demás. Y nadie está a salvo de la inconsciencia. A ti te gusta ser rockstar en lo que sabes hacer. A tu cerebro no le gusta sentir la incomodidad de creerse vulnerable y de que no sabe algo o que es incompetente en algo. Y ahí generamos cierta resistencia a la evolución, a aprendizajes nuevos o a cambiar lo que ya sabíamos hacer que nos daba resultado. Y justamente aquí es cuando es momento de tomar una decisión clave en nuestra vida como líderes. ¿Hacia dónde nos queremos mover? ¿Quiénes queremos ser? ¿Cuál es la visión de nosotros mismos que tenemos al momento de estar frente a un equipo de trabajo, colaborando con ellos hombro con hombro, día a día, y sabiendo el impacto que tiene nuestra presencia y nuestra gestión en sus resultados y en sus vidas? Pasan más tiempo con nosotros nuestros colaboradores que nuestras propias familias en muchos casos. Nadie está a salvo de la inconsciencia. Y es así entonces como a veces vamos metiendo el acelerador cuando lo que tenemos que hacer es bajar un poco la velocidad, encender las luces, estar alertas y poder dirigirnos con bienestar hacia el destino al que queremos llegar. De esta manera entonces, y preguntándome también, ¿cómo es que habiendo tantos cursos, tantas prácticas y tanta información acerca del liderazgo, las empresas, como ya lo vimos, 77% de ellas manifiestan que tienen problemas de liderazgo o para encontrar líderes que tengan las cualidades que necesitan? Y sabes, pensando en esto de por qué a veces los seres humanos no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer o como lo tenemos que hacer y sabemos que lo tenemos que hacer. Recordaba un ejemplo de algo que pasó hace algunos años y me hace pensar en mi hermana. Mi hermana es una extraordinaria mujer que yo admiro muchísimo, que ha logrado muchas cosas en su vida. Pero había una sola cosa que no podía lograr, y era dejar de fumar. Ella fue fumadora empedernida por muchísimos años. Su cigarrito era parte de su día a día. Lo disfrutaba y era parte de su compañía diaria. Aunque ella tenía la información y el conocimiento de que sabía que el cigarro hace daño, los antecedentes familiares que tenemos de cáncer, diabetes y otras enfermedades a las que el cigarro contribuye, aún así, aunque no le gustaba el olor al cigarro, aunque su pareja no era una persona fumadora, no podía dejar de fumar. Llevaba muchos años, décadas ya fumando. Y lo disfrutaba. Y aunque se proponía dejarlo, decía, ahora sí voy a dejar de fumar,
no lograba dejar de fumar. Hubo un suceso que pasó en su vida para que en cuestión de segundos pudiera dejar de fumar. E incluso llegó a trabajar en una empresa que se dedicaba a entrenamientos para decirle a las personas cómo dejar de fumar. Y salía de dar estos entrenamientos y ella fumaba un cigarro. Un solo hecho en su vida cambió todo por completo, para que ella en cuestión de segundos pasara de ser una mujer fumadora empedernida a una mujer no fumadora. Y fue cuando llegó al pediatra, al ginecólogo, perdón. El ginecólogo le dio la noticia de que estaba embarazada. Le dijo, Olga, tú vas a tener un bebé, estás embarazada, felicidades. En ese momento, mi hermana pasó de un estado de conciencia, de entender y saber que tenía que dejar de fumar por beneficio de salud, por beneficio personal, a saberse, sentirse y a ser madre. Ese estado de conciencia de ser madre, para ella fue lo suficientemente poderoso para que saliera de ese consultorio ese mismo día y sin darle la fumadita de despedida, simplemente terminara tirando en el bote de basura esa cajetilla de cigarros y no volviera a tocar un cigarro nunca más. ¿Por qué? Tras años de tener la información, de tener el convencimiento de que era algo bueno para ella, no había podido lograrlo. Y la respuesta está en esta valiosa palabra que está aquí. El ser humano logra transformar sus comportamientos, sus creencias e incluso sus hábitos, sus marcos de referencia y a generar nuevos cuando logra contactar con un estado de conciencia mucho más profundo. Si no me crees, te pido que hagas ese mismo experimento contigo misma o contigo mismo en este momento. Piensa algo que llevas mucho tiempo tratando de hacer y no lo has logrado hacer. ¿A qué se debe? ¿Qué hace falta para que lo logres? ¿Cuántas veces has pensado entre la diferencia entre lograrlo y no poder lograrlo? ¿Cómo te sientes cuando viene el intento y no lo logras? ¿O cómo te sientes, por el contrario, cuando te propones algo, logras cambiar tus marcos de referencia, tus experiencias, tus miedos, generar nuevas creencias, corporalidad, emocionalidad, acciones específicas y tener ese resultado que buscas? De tal manera en que la respuesta está en la conciencia. La conciencia la vamos a entender como ese estado de alerta y de autoconocimiento profundo que te hace entender todo el ecosistema en el que te desenvuelves de una manera diferente, de una manera más completa, con principios, con valores y con claridad de cuáles son las conductas y comportamientos que te llevarán a ti y a tu equipo a lograr esos resultados, a influir en las personas y a tomar este nivel de alerta de cómo tú impactas e influyes en la gente que está a tu cargo hoy por hoy. El liderazgo consciente, entonces, lo vamos a comprender como aquel que se realiza desde el compromiso pleno, comprendiendo la magnitud de la influencia que se ejerce sobre los demás. Los tiempos en el que el líder estaba presionado para dar un resultado y a pesar de la gente, tenía ese resultado, sin importar a quién se llevara en el camino, a quién lastimara en el camino, está dejando de ser rentable. Estamos viendo hoy en las empresas cómo la alta rotación, el bajo índice de satisfacción laboral, climas organizacionales y ambientes organizacionales tóxicos, ausentismo, fuga de talento, y como lo veíamos en números, no en palabras ni impresiones, sino en estadísticas claras, baja productividad contra el potencial y capacidad que se tiene, está impactando en el día a día los resultados a mediano y a largo plazo. Y esto se vuelve una carrera de más desgaste y más desgaste y más desgaste continuo para el líder, para los colaboradores y para la organización. En este sentido, entonces, entendemos desde el liderazgo consciente que los colaboradores no son seres humanos que solo darán lo mejor de sí cuando están inspirados por su líder. Son personas que son capaces de, como decimos en México, de rifarse y decir, aquí estoy, y sí, me pongo la camiseta no solo cuando me exiges que me quede horas extras que muchas veces no me pagas, sino por un convencimiento y por una conciencia del para qué elijo quedarme, para qué elijo dar el máximo, para qué elijo levantarme cada mañana más temprano, desgastarme, dar soporte, regresar, enfrentarme a todas las a todas las adversidades que podemos encontrar día a día.
Y esto no se logra nada más pidiéndole a la gente que se ponga la camiseta. Esto forma parte de una cultura organizacional. Pero aquí nos enfrentamos entonces a la paradoja del nuevo líder. Las organizaciones se han desarrollado y han crecido bajo un contexto de la propia cultura laboral que han generado. En muchos casos, óptima, buena, planificada, en transformación constante, y en muchas otras de una manera inconsciente, acelerada y reactiva. El punto es que los líderes que han llegado hasta el puesto de liderazgo hoy por hoy se han convertido en líderes porque han triunfado bajo este esquema de cultura organizacional. Y entonces, ¿cómo logramos que se forme una nueva conciencia? Conectar con un estado de conciencia mucho más profundo y amplio, que se genere un cambio en los comportamientos de los líderes si les ha dado resultado para llegar a donde están. Y lo único que puede activar esa transformación es el estado de conciencia. ¿Cómo se logra entonces contactar con un estado de conciencia? Y es en lo que también en muchas ocasiones se falla al momento de implementar un esquema de liderazgo o un programa de liderazgo en las empresas. Se explica el qué tienes que hacer, qué hay que hacer, qué es lo que se debiera hacer, pero no se explica el cómo y de qué manera. Dentro de este esquema, entonces, el principal error es en el que nos enfocamos únicamente en el tener, en el resultado. Tengo que lograr tanto porcentaje de EBITDA, tengo que lograr estos resultados comerciales, tengo que lograr tanto nivel de disponibilidad en el área de mantenimiento, Contraloría, sistemas. Y nos olvidamos de que el resultado va a ser una consecuencia orgánica, una consecuencia natural a las acciones específicas que hagamos con constancia. Y estas acciones únicamente vamos a tener la voluntad, la disponibilidad y la constancia de llevarlas a cabo si identificamos quiénes somos y trabajamos en el ser. Hace algunos años, cuando yo me entrenaba en coaching, hace muchos años, tuve la oportunidad de tener extraordinarios maestros coaches, ejecutivos. Y me acuerdo de una pregunta que me hizo en una primera sesión, una coach que me dijo: Roberto, ¿me das permiso de ser quien tengo que ser para ayudarte a que tú te conviertas en quien tú sabes que te puedes convertir? Yo la miré un poco extrañado, un poco asustado también. Y le dije que sí. Y le pregunté: ¿y a qué te refieres con ser quien tienes que ser? Y me dijo: a veces tendré que ser dura, confrontativa, retadora y desafiante. A veces seré un poco sarcástica. A veces seré muy amable, apapachadora y seré consentidora. Y otras pareceré tu peor verdugo y enemigo. Pero voy a estar aquí para ti. Y no soy perfecta, pero puedo verte a los ojos y decir: esta es la versión de mí y la mejor versión de mí que te quiero ofrecer. Y para ello se tiene que trabajar desde el ser. Para poder lograr este liderazgo consciente, vamos a resumirlo en 7 cualidades, que Freddy Kaufman también las considera dentro de la empresa consciente. Esas 7 cualidades, de forma magistral después, fueron acotadas a un programa en este acrónimo que es crear liderazgo consciente, para volverse mucho más ágil, más práctico y más fácil de poder entender, de poder aprender y de poner en práctica. El primer punto que tenemos que trabajar dentro de la personalidad del ser es la responsabilidad incondicional. Y aquí enseñamos que la responsabilidad lleva una H intermedia. Y no porque desafiemos a la Real Academia de Lengua Española, sino realmente porque responsabilidad la entendemos como la habilidad a responder y a reaccionar ante el entorno cuando estamos alertas y estamos conscientes, de una manera consciente también. La integridad esencial. Saber que tenemos propósitos, que tenemos valores y que tenemos principios, y que ya no es a costa de lo que sea como se tienen que lograr los resultados. Finalmente, estamos viendo cómo hay líderes hoy por hoy que sacrifican la productividad y la rentabilidad a mediano y largo plazo por una recompensa inmediata, y que sacrifican a su gente en el camino o a otras áreas. Se necesita cambiar eso a un modelo consciente de integridad esencial en que los valores, los compromisos, la palabra, los principios tengan suficiente peso para que el líder tenga credibilidad y para que eso se permee hacia el resto de colaboradores. Cuando nosotros logramos como líderes hacer pequeñas transformaciones, cambiamos también el impacto y cambiamos también los comportamientos de la gente que está a nuestro cargo de alguna manera. Y eso ayuda a evolucionar en nuestra cultura organizacional.
Humildad ontológica, reconocer que somos seres humanos. Ese concepto que está de líder hiperheroico no nos está haciendo bien. Somos personas, somos seres humanos. Nos levantamos, nos enamoramos, tenemos miedos, fracasamos, nos levantamos, aprendemos, nos equivocamos. Y a pesar de todo eso, o aún y con todo eso, estamos aquí. Saber pararte frente a tu colaborador viéndole a los ojos y decirle, aquí estoy para ti. No soy perfecto, pero te voy a dar lo mejor de mí. Voy a creer en ti y te voy a ayudar a desarrollarte y me vas a interesar realmente de forma genuina como persona. Y en tu desarrollo y crecimiento profesional son algo que muy pocos líderes pueden hacer. Hacemos un ejercicio dentro de nuestros talleres de liderazgo que me gusta poner en práctica, en el que le llamo una caminata de sensibilización, en el que pongo a caminar a diferentes líderes, viéndose a los ojos, preguntándose cómo pueden proyectar confianza, seguridad, a través de su propia presencia nada más, por existir, por estar ahí. Es bastante retador las barreras físicas, emocionales y mentales que se tienen que poder romper para poder lograrlo. ¿Cómo te paras frente a un colaborador que sabes que está en el hilo de la cuerda floja, a punto de ser despedido o desvinculado? ¿Cómo te paras a alguien en quien estás perdiendo la confianza totalmente por su bajo desempeño? ¿Cómo te paras frente a alguien que no has dado el tiempo necesario para entrenarle, desarrollarle o retroalimentarle y exigirle resultados? A veces no es tan sencillo. Se necesita humildad ontológica para reconocer que tu verdad no es la única verdad. Que las personas y que cada persona tiene una mente y un contexto y una experiencia de vida distinta. Y tu verdad no es la única. Y se necesita humildad ontológica para reconocer que como ser humano tú tienes una forma de observar, interpretar y reaccionar ante lo que vives en el día a día, pero también tus colaboradores. Eso nos lleva entonces al segundo punto, que es tener. Y necesitamos como líderes con nuestros equipos de colaboradores tener una comunicación más auténtica, más franca, más cercana. Si bien podemos respetar los diferentes canales de comunicación organizacional, formal, informal y cruzada, como líderes necesitamos desarrollar un plan de comunicación estratégica con nuestros equipos y aprender a dialogar con ellos, hablar con ellos desde su propio lenguaje, en sus propios términos. Ayudarles a entender por medio de esta comunicación auténtica la asertividad de ser congruentes entre lo que se piensa, lo que se dice, lo que se siente y lo que se hace en el día a día. Esa congruencia y esa asertividad nos va a ayudar también en los procesos de negociación constructiva. Es invariable que nos vayamos a enfrentar a conflictos. Los conflictos son parte de la realidad. Ya no les tenemos miedo, ya no nos asustan los conflictos. Ocurren. Y a veces, o casi siempre es bueno que ocurran, porque nos están demostrando que hay algo que necesitamos transformar, algún acuerdo al que necesitamos llegar, alguna solución que necesitamos implementar. Es así entonces cuando a partir de esta negociación constructiva, como líderes, somos capaces de entender el ganar-ganar con el otro y de llegar a acuerdos constructivos para ambas partes. Los niveles jerárquicos de liderazgo en el que todo se concentra en la toma de decisiones de un solo líder están dejándose atrás para poder contemplar los modelos de trabajo más colaborativos y de interdependencia con nuestros equipos. Y eso nos lleva al sexto punto, que es la coordinación impecable. Coordinación impecable no quiere decir que sea infalible, quiere decir que está bien orquestada, que funciona. Y la coordinación impecable solo se logra cuando conocemos realmente qué motiva y qué mueve a nuestros equipos de colaboradores, cuáles son sus aspiraciones, sus fortalezas en el día a día para atacar los problemas a los que se enfrentan y cómo nos comunicamos en un proceso de desarrollo y de mejora continua con ellos. Finalmente, nada de esto es posible aplicarlo si no llegamos como líderes a un autoconocimiento y un proceso de maestría emocional. La capacidad que tenemos para conocer e identificar nuestras emociones y estados de ánimo, la regulación de nuestro propio comportamiento a partir de cómo nos sentimos y a saber calibrar e identificar las emociones y el estado y el sentir de otras personas y cómo regulamos nuestro comportamiento con estas otras personas por medio de la empatía. Estos 7 puntos se han concentrado en un acrónimo que es crear liderazgo consciente. Para poder homologar un poco estos resultados de qué es liderazgo consciente,
vamos a encontrar consciente como el tener conocimiento de uno mismo para liderar a los demás. Responsable como comprometerse proactivamente como líder, cumpliendo en tiempo y forma, sin necesidad de ser exigido, perseguido o cuestionado por nadie. Empático, tener autoconocimiento de uno mismo, comprendiendo también a los demás, identificando emociones, poniéndonos en el lugar de la otra persona, pero no solamente en los zapatos de la otra persona, sino tratando de entender cómo podemos influir en sus formas de actuar desde su contexto. Ágiles, hacer que las cosas sucedan respondiendo asertivamente. Un líder ágil que toma decisiones siendo parte de la solución, construyendo con la gente y participando en todo momento. No podemos ser líderes ágiles tratando de dar una solución al problema desde la misma causa que lo originó. Y en este caso, un líder retroalimentador que crea espacios para la orientación, el desarrollo y la mejora continua de los comportamientos de las personas y del equipo hacia objetivos en común y para celebrar los éxitos en conjunto. Por medio de este acrónimo, crear liderazgo consciente, logramos cumplir con el modelo de las 3P, protagonismo, pasar de un modelo víctima a protagonista, en el que la organización me exige, el entorno no es el adecuado, mi personal no es el ideal, a tomar las riendas y el control como protagonistas de las acciones que llevamos a cabo. Principios. Tener también los valores necesarios para poder implementarlo en el día a día con congruencia y un propósito superior que nos haga querer movernos de manera inspiracional, pero también clara hacia el punto que queremos llegar como líderes y con nuestros equipos de trabajo. Para lograrlo, la clave está en pensar que los altos ejecutivos no solo buscan cumplir la misión y alcanzar objetivos, sino entienden que requieren una buena estrategia para atraer, para desarrollar y para inspirar a colaboradores conscientes para lograrlo. Atraer, retener, desarrollar e inspirar a los colaboradores que están a nuestro cargo. Evitar ese ausentismo, esa fuga de talento que estamos viviendo, esa alta rotación de personal. Si yo te pregunto cuál crees que es el porcentaje de colaboradores que despliegan su máximo potencial, ¿qué me dirías? ¿15%, 25%, 50%, 75%? Y realmente el 50% solo confiesa que hace lo necesario para conservar el empleo. Es una triste realidad que el 50% de las personas solamente hacen lo necesario para conservar su empleo, sabiendo que pueden ir mucho más allá. De acuerdo a estudios realizados también por Warren Bennis y Bob Nanos, estas cifras nos demuestran que hay mucho más por hacer como líderes para poder influir en las personas y que de forma autónoma, de forma voluntariosa, quieran dar un paso más allá a nuestros colaboradores. ¿Y qué necesitan los colaboradores para ser más talentosos? ¿Qué necesitan los colaboradores más talentosos para estar en nuestros equipos de trabajo? Necesitan líderes excelentes. La relación con su superior inmediato va a determinar cuánto tiempo permanecerá cuánto tiempo va a permanecer el colaborador dentro de la organización, su nivel de productividad durante este periodo, y se usaron diferentes parámetros para poder calificar el desempeño, ventas, resultados, rotación de personal, satisfacción y objetivos. Un estudio realizado por Gallup, como se los comentaba, más de 400 organizaciones nos arrojó estos resultados. Si tú quieres saber cómo pudieron determinar esto por medio de los colaboradores, bueno, se crearon 12 preguntas. Estas 12 preguntas yo te invito a que las hagas para ti misma, para ti mismo el día de hoy. Si yo tuviera aquí a tu equipo de trabajo y les preguntara las siguientes preguntas, ¿crees que me responderían de manera determinante sí? ¿O qué crees que me podrían responder ellos o ellas? La primera pregunta, ¿saben lo que tú esperas de ellos en el trabajo? Durante programas de onboarding que tengo con diferentes empresas, dando coaching a nuevos talentos que se incorporan a las empresas, muchos de ellos me dicen que han pasado 3, 4 meses y no saben cuáles son sus objetivos, qué indicadores les van a medir, cómo van a evaluar su desempeño. Tu gente sabe lo que esperas de ellos en el trabajo con claridad, se los has expresado verbalmente, saben cuáles son indicadores, cómo mides su desempeño, hacia qué proyectos necesitas que enfoquen y canalicen sus fortalezas. Segunda pregunta que se realiza a nuestros colaboradores. ¿Cuento con los materiales y recursos para poder desempeñar correctamente mi trabajo? Trabajando con una empresa de venta de catálogos hace algunos años, me decía la gente cuando estábamos haciendo los focus group que se enfrentaban a la inseguridad en las calles, que no tenían uniformes,
no tenían una gorra para taparse del sol, un impermeable para taparse la lluvia, y que si los levantaba la policía por estar en una zona donde no tenían permiso para trabajar, en muchas ocasiones dependía de ellos pagar su propia fianza o salir corriendo de la manera más rápida. ¿Cómo puedo exigirle a un colaborador que trabaje en una condición en la que estoy poniendo en peligro su integridad, su seguridad, sin darle herramientas, sin darle recursos, sin darle materiales? Tercera pregunta, ¿en mi trabajo puedo realizar a diario lo que mejor sé hacer? ¿Son asignadas las tareas, las responsabilidades, las actividades generales de tu equipo con base en sus talentos y fortalezas, experiencia, en el entrenamiento que les das? La siguiente pregunta, en los últimos 15 días, ¿he recibido algún tipo de reconocimiento o comentario de validación o elogio por hacer bien mi trabajo? Y esto es sorprendente, pero muchas empresas no cuentan con una cultura de validación y de reconocimiento a nivel interno. Damos por sentado, por supuesto, que el mínimo esperable de cualquier colaborador es que cumpla con excelencia su trabajo. Estoy de acuerdo. Pero solamente reconociendo y validando las mejores prácticas del colaborador o de la colaboradora día a día, es como pueden darse cuenta que les observamos, que les reconocemos, que valoramos el esfuerzo que están haciendo. Quinto punto, ¿tengo la sensación de que mis superiores se interesan por mí como persona? ¿Realmente hay un interés genuino en quién es, qué le motiva, qué aspiración tiene? Acá nosotros utilizamos otra herramienta durante los talleres de liderazgo en donde vamos generando toda esta serie de información como expedientes. ¿Hay en la empresa alguien que aliente mi desarrollo? ¿Alguien que realmente me dé a notar que están interesados en mi crecimiento y en mi desarrollo? Sobre todo y más aún si soy una pieza clave dentro de la organización. Siguiente pregunta. ¿La impresión de que mis opiniones son escuchadas o tomadas en cuenta, cómo es? ¿Tengo la impresión realmente de que soy escuchado y tomado en cuenta? La seguridad psicológica, acorde a un estudio que hizo Google durante 2 años, arrojó cómo los equipos de más alto desempeño no tenían ese alto desempeño por la suma de su coeficiente intelectual o por el líder que tenían, sino por la seguridad psicológica en medio de la cual se desarrollaba su actividad en el día a día. Se sentían escuchados, podían demostrar que eran quienes eran y tal y como eran, sin ser juzgados, criticados, sin sufrir bullying a nivel interno. La misión de mi compañía me hace sentir que lo que trabajo es realmente importante, que lo que hago, cómo suma. Y esa es otra cuestión que tengo. Cuando trabajo con los equipos, una constante es que me digan, Roberto, es que lo que yo hago no sé cómo impacta el resultado de la organización. Me piden que haga cosas, pero después no sé qué pasó con eso, o con la parte del proyecto que yo hice. ¿Cómo pueden sentir pasión por algo que después no saben en qué termina o cómo contribuye a la empresa? Novena pregunta, ¿las personas que trabajan conmigo están comprometidas con hacer un trabajo de alta calidad? Cuando sentimos que somos los únicos en el medio, que nos estamos moviendo, que tratamos de dar un valor agregado, de ir más allá y que los demás están flat, completamente planos, dentro de ese 50% que hace lo suficiente solamente para conservar el trabajo, puede ser cansado y desalentador. Tengo un gran amigo en el trabajo, un confidente, un buddy. Dentro de los talleres también les enseñamos cómo pueden ir generando una relación de confianza y de cercanía para lograr ese nivel de contacto con otro colaborador. En los últimos 6 meses recibí retroalimentación acerca de mis progresos y avances y finalmente la empresa me ofreció oportunidades para desarrollarme o crecer dentro de mi trabajo. Las organizaciones donde tenían más alto desempeño, donde los colaboradores realmente tenían esa camiseta puesta, es porque contestaban enfáticamente sí a estas 12 preguntas, o a la mayoría de ellas. Yo te pido que tú, a ti mismo, en un ejercicio de honestidad o a ti misma, te hagas estas 12 preguntas. Primero como colaboradora o como colaborador, para que encuentres también las causas dentro de la cultura organizacional y del liderazgo en la que estás. ¿Cuáles son las carencias y los aspectos que tendrían que empezar a transformarse sí o sí con carácter de urgencia? Y te pido que también trates de hacer un ejercicio de empatía, como un mapa de empatía en el que te pusieras en lugar de tus colaboradores y te dijeras, si yo fuera mi equipo de colaboradores y me hicieran estas preguntas, ¿qué respondería? ¿Cómo la respondería? ¿Qué evidencias tengo para poder validar y justificar mi respuesta de sí a estas preguntas? Y si es no, tampoco te flageles, no te culpes. Estás haciendo lo que has querido lo mejor posible, pero es momento de pasar de ese liderazgo inconsciente a un liderazgo consciente,
que te ayude a poder dar respuestas a estas preguntas. Y estamos finalmente llegando ya a la recta final, en el último minuto de nuestra presentación de esta conferencia que he tenido la oportunidad de compartirte. Y vamos a entender algunos de los principales beneficios que tienen las empresas que actualmente están implementando un modelo de programa de capacitación en liderazgo consciente. Crear liderazgo. Número 1, unificar el ADN del líder en un acrónimo potente y poderoso que es crear, consciente, responsable, empático, ágil y retroalimentador. Líderes más comprometidos tanto con las personas, con sus equipos, hacia el propósito superior de la organización, del área y centrados en las personas. Colaboradores que reconocen un liderazgo de influencia en sus líderes y que los identifican como agentes de cambio en su gestión. Reduce el índice de rotación y aumenta la satisfacción del colaborador. Mejora el entorno psicosocial, importante sobre todo hoy en nuestro entorno y en México, para el cumplimiento de la norma 035, de la NOM 035. Aumenta el engagement, sentido de pertenencia y de contribución de los colaboradores. Y formas de llevarlo a cabo pueden existir distintas. Las ventajas que tiene este modelo crear del liderazgo consciente nos ayuda a poder facilitarlo e impartirlo de manera flexible por medio de diferentes modalidades, tanto presencial, virtual o en un híbrido blended. Por medio de bootcamps intensivos, implementamos de manera ágil, lúdica, práctica y siempre bien retroalimentada. No son enlatados, no son productos, no es un programa que se imparte de manera igual hacia todas las personas. Tomamos en cuenta la experiencia, el nivel de liderazgo, los conocimientos, las herramientas que se requieren acorde a sus necesidades para poder trabajar de manera muy personalizada y a la medida, adaptando el contenido, las herramientas al perfil de líderes. Modular por medio de secciones. Hoy sabemos que la capacitación ya no puede ser como antes, en las que sacábamos 4 días, 3 días a un líder de su área de trabajo. Tenemos que trabajar en sesiones de 4, 6, 8 horas, probablemente en diferentes módulos, para poder dar espacio y pausa, que se aterrice la información y poder llevarla a la práctica y corregir los desfases de esta información durante el desarrollo que dura este programa. Crear liderazgo consciente nos ayuda también a poder acompañar a los líderes por medio de diferentes herramientas y equipo de expertos que dan mentoring, tutoring, que dan soporte, coaching antes, durante y después de los entrenamientos. Y finalmente un kit de herramientas que nos sirven como apoyo. Durante los últimos 18 años que tengo de experiencia laboral en desarrollo organizacional, trabajando con más de 70 empresas que se encuentran en las empresas Fortune, con más de 20,000 personas, he podido ir conociendo y actualizándome en las herramientas que constato en la práctica que van funcionando día a día. Estas herramientas las he puesto al servicio de este programa Crear, que ha construido CDG para sus clientes, y metemos más de 12 herramientas prácticas que ayudan a las personas de manera muy ágil y de manera muy consciente y que participan en los talleres a poder llevar el conocimiento aplicable, de tal manera en que esto dialogue con su realidad en el día a día. Y al final me gustaría que te llevaras de esta sesión un decálogo, un breve resumen en el que en 10 puntos puedas acotar todo lo que hemos venido hablando durante esta sesión. Somos líderes conscientes, líderes responsables, líderes empáticos, líderes ágiles, líderes aprendices con disposición a seguir creciendo, a desafiarnos, a salir de nuestra zona de confort como rockstars e ir un paso más allá. Líderes comunicativos, que no sesgamos la información y la comunicación a conveniencia y a favoritismos, sino la ponemos al servicio de los colaboradores y del consenso en beneficio de todos. Somos líderes guía, que somos capaces de coordinar de forma impecable. Líderes negociadores, líderes coach, enfocados en el desarrollo y mejora continua de las personas, y líderes comprometidos. Si no tomaste nota de esto, no te preocupes, porque tenemos para ti un obsequio, y es este código QR en el cual podrás descargar el decálogo del líder consciente que acabamos de compartirte. Te invitamos entonces, cerrando esta conferencia, a que toda esta información no se quede aquí. Te invitamos a que nos contactes, te invitamos a que te desafíes, a que te contestes esas 12 preguntas que hicimos hace un momento, y a que revises este decálogo, y a que nos permitas ser tus acompañantes, tus guías, y juntos ayudarte a desarrollar tu máximo potencial como líder de manera consciente.
Muchas gracias por habernos permitido acompañarte durante esta hora que ha durado esta conferencia, Crear Liderazgo Consciente. Y en caso de que tengan cualquier pregunta o requieran información adicional, por favor, siéntanse con toda la libertad de escribir en el chat. Quiero ese chat en fuego, quiero esas preguntas constantes y quiero la participación de ustedes. Que este evento no sea nada más yo hablando aquí para ustedes, sino que también podamos aclarar cualquier tipo de dudas que puedan surgir en el camino. A partir de ahora, entonces, invito al equipo interno y le doy las gracias a Celso por haberme permitido estar con ustedes, a que nuevamente se una a la sesión. Gracias, Roberto. Déjame decirte que se han escrito varios comentarios a lo largo de la sesión y estoy sumamente contento por el tipo de comentarios que ha habido y las inquietudes que han manifestado. Particularmente quiero empezar con una felicitación a César, donde nos comparte todo una descripción de las cosas que se tienen que hacer y creo que hizo anticipadamente un excelente resumen de tu presentación. Y comparto con él todo lo que escribió. Hay comentarios y hay preguntas. Quisiera empezar con una que yo pudiera decir que está contestada, pero no quisiera caer en el terreno de lo obvio. Norma la lanza así de directa y así me gustaría compartírtela. ¿Qué es el estado de conciencia? Suena como, hombre, está muy obvio, pero a mí me gustaría que nos compartieras, nos dieras la oportunidad de escuchar tus comentarios alrededor de la pregunta que Norma nos hace. Bien, creo que el mejor ejemplo, Norma, te agradezco mucho por la pregunta. El mejor ejemplo que te puedo dar es cuando te ha pasado alguna vez que vas caminando tal vez en un centro comercial y de pronto te das cuenta que tu mente se va, simplemente continúas caminando y has llegado hasta el otro extremo del centro comercial y dices, me pasé la salida del estacionamiento y ni siquiera me fijé en qué momento la pasé. ¿Te ha pasado alguna vez? Bueno, eso nos puede pasar en situaciones cuando conducimos, cuando vamos caminando, pero también estamos en un modelo automático de reaccionar ante las cosas que vivimos en el día a día, sin reflexionarlas, sin cuestionarlas. Y de esta misma manera, entonces, podría decirte que para mí, definir el estado de conciencia es un estado de alerta constante, desde el cual sabemos observar e identificar las circunstancias para tomar decisiones de manera inteligente. Muchas de estas veces las decisiones son desde la intuición. De acuerdo a ciertos estudios que se han hecho a líderes, más del 90% de los principales CEOs de las empresas han tomado decisiones importantes desde su intuición, pero lo hacen en un estado de conciencia plena. Para mí, equivale el estado de conciencia a un estado de alerta y de profundo conocimiento que te hace entender y ver el bosque desde arriba, que te hace entender qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Espero haberte ayudado a aclarar esa pregunta por medio de esta respuesta. Yo creo que sí, Roberto. En realidad los seres humanos somos conscientes de cosas y somos inconscientes de muchas cosas, ¿no? Como bien dices, a la hora de manejar no sabemos en qué momento aceleramos y en qué momento enfrenamos. La inconsciencia, producto de un desarrollo de una habilidad. Y hay momentos donde tenemos que pasar al terreno de consciente, cosas que hacemos inconscientemente, como ignorar a un colaborador que va pasando y porque vamos ensimismados, como a lo mejor ver que alguien le está dando un abrazo y pues para mí no significó eso nada y sigo caminando. ¿Cómo de verdad pasamos al terreno de lo consciente la enorme responsabilidad que tenemos al dirigir a otros? Porque todas nuestras acciones impactan en el quehacer de los demás. Yo creo que la contestaste muy bien. Si tuviera alguna duda, Norma, bueno, pues aquí estamos abiertos a escuchar. Pero me gustaría, sí, Roberto. Perdón, reforzando este mensaje que estabas dando, hay algo que también está impactando en el por qué nos cuesta tanto trabajo estar en un nivel de alerta y de conciencia, y es la creencia que tenemos que hacer multitask y que tenemos que estarlo haciendo todo al mismo tiempo.
en general, dependiendo de las habilidades de cada quien, es muy difícil poder tener la mente en 50 cosas al mismo tiempo tratando de estar en un estado de alerta y siendo conscientes. Una vez saliendo de dar un taller justamente, tenía que pasar a recoger ciertos materiales a la Colonia Condesa y me llamaron por teléfono para ver cuestiones y de seguimiento de estos talleres. Y yo llegué hasta mi casa manejando y no me di cuenta en qué momento lo había logrado. Caí en cuenta que no estaba consciente en mis objetivos y en lo que tenía que hacer paso a paso para lograrlos. En el día a día estamos tan preocupados y tan ocupados en la gestión operativa que descuidamos el liderazgo consciente hacia nuestros equipos de colaboradores. Sí, y eso creo que es lo que hay que aprender a distinguir. Habrá cosas que no deberá de preocuparnos, ¿verdad? Oye, no estoy siendo consciente de mi respiración. Bueno, pues si no estás en un ejercicio de relajación, estás simplemente caminando y andas de paseo, así como para déjame estar consciente de mis pulmones. No, pero hay momentos donde es muy importante estar entendiendo la respiración y estar vigilándola, ¿no? Entonces Totalmente. dependerá de cada circunstancia. Hay una pregunta muy simpática que no me gustaría obviarla, porque Adriana nos pregunta qué es Yoda. Y obviamente aquí estamos entrando al terreno de la obviedad, pensar que todo mundo o conoce el personaje o entiende el mensaje que quisiste dar, Roberto. Se me hace Sí. simpaticón, muy padre. Creo que la mejor forma de poder conocerlos metiéndose en internet buscando Yoda, sale la imagen de este personaje de la película de Star Wars, que era como el sabio maestro que entrenaba a los Jedi dentro de este contexto de película de Star Wars. Entonces era considerado Star Wars es una película ya de culto para mucha gente y para muchos seguidores. Yoda era como esta figura maestra que era capaz de guiar y de entrenar a los mejores Jedi que podían existir dentro de este contexto de Star Wars. Sí, pudiéramos decir, hombre, se parece un poco a Mahatma Gandhi, Sí, pero en el futuro, allá en la guerra de las galaxias, ¿no? Donde claro. está formando. Y como Es líder, un ¿cómo cumplo esa expectativa de convertirme en Yoda? ¿No? Es prácticamente irreal. Muy bien. Hay otra pregunta de Alma que tiene que ver con otra que nos habían mandado algunas otras personas y me gustaría unirla. Nada más déjame encontrarla. Ah, Alma plantea, ¿cómo se determina cuándo siendo un líder consciente? Con ser, tener y hacer. Fantástico, Alma, le capturaste muy bien al Sí, triduo. así es. Aún así, con todo esto, no se convierta para los colaboradores en un líder condescendiente, o sea, pasar de la conciencia a la condescendencia. Claro. Y la otra pregunta que es muy similar, que nos hacían es, ¿cómo crees que es posible trabajar la empatía sin caer en límites de tolerancia extrema donde se pierde el foco en los resultados? ¿Cómo cuidamos el balance entre la relación con las personas y la consecución y el logro de las tareas? Y es una excelente pregunta. Muchas veces he podido trabajar con líderes que justamente me dicen, Roberto, es que si soy buena onda, si me convierto en el líder condescendiente, no logran los resultados, pero tampoco quiero ser el villano exigente. Existen marcos de referencia y creencias que son los que se vuelven limitantes en ese momento para el líder. Y vamos a hacer una distinción. La empatía no equivale a ser condescendiente, la empatía no equivale a decir, pobrecito, te tengo lástima y ya no te exijo. Jamás debemos sentir ni lástima ni subestimar la capacidad y el potencial de un colaborador o colaboradora. Me parece que la línea clara de distinción está entre el concepto de empatía, que es tener la capacidad de entender su contexto, su entorno, su realidad, y la otra es en seguir llevando a esa persona hacia el logro de resultados y metas. Yo puedo ser un líder que determina objetivos, indicadores, que entrena al colaborador, que conoce sus fortalezas y le ayuda para poder llegar hacia esos resultados sin necesidad de subestimarle ni de ser condescendiente. Puedo ser empático y decir, te entiendo. Entiendo que en este momento generar estos cambios con el nuevo sistema te genera mucha duda, mucho miedo. Te voy a acompañar en el camino, te vamos a dar las herramientas, te voy a entrenar para que puedas hacerlo.
pero lo tienes que hacer, es tu trabajo. Y aquí uno de los errores más comunes es que el líder entonces asuma la tarea del colaborador y se echa a su espalda lo que yo le llamo otro chango, ¿no? La teoría de los changos nos dice que en muchas ocasiones, cuando creemos que un colaborador no es capaz de hacer las cosas tan bien como nosotros, tan rápidas como nosotros tomamos esas actividades como parte de nuestra responsabilidad en el día a día. Y llega un momento que se vuelve como una bola gigante de nieve que ya no podemos seguir soportando y que ya no podemos seguir cargando ese peso. En conclusión, hay que hacer la distinción entre saber exigir, marcar límites que son necesarios, objetivos claros y un plan de acción en el que acompañemos al colaborador para que pueda lograr y poder llevarlo y saber cómo comunicarnos, cómo entender su realidad, cómo entender qué necesita de nosotros como líderes, cuáles son sus fortalezas, motivaciones y aspiraciones para que tenga la responsabilidad de accountability de poder lograrlo. Accountability como esta conjugación entre saber hacer las cosas y tener el resultado. Gracias, Roberto. Siguen las preguntas. Hay una por aquí que me gustaría empezar a abordar con ello. Aparte de un curso de liderazgo, ¿qué otro curso debe de tomar un líder? Antes de que respondas, déjame dar una percepción mía. Liderazgo no es un tema de un curso, es un tema de una forma de vida, de un continuo aprendizaje, donde debiera de estar entendiendo los cambios de VUCA, de todas las cosas que están sucediendo y entender mis oportunidades, donde yo debo de ponerme al día para estar al mejor servicio de mis colaboradores. Entonces, pensar el solo tomar un curso puede ser un gran disparador para un cambio trascendental de una persona definitivamente, pero debe de ser eso, un disparador. No sé qué pienses, Sí, Roberto. totalmente, concuerdo completamente contigo, Celso. Tú eres una persona con muchísima experiencia y conocimiento en el área y sabemos que un taller no es suficiente para hacer la transformación en una persona, pero sí por medio de un programa completo, como por ejemplo, en este caso, algo que a mí me gusta mucho de CDG es que cuentan con un sistema llamado en el que se genera mentoring hacia los líderes. Se mide la participación, la actitud, se miden los resultados que se van teniendo en un programa de mejora continua con los colaboradores y de esa manera no queda en un esfuerzo nada más de ya te di información y a ver qué haces con eso, sino se generan proyectos en los que el colaborador va poniendo en práctica los conocimientos y va demostrando los resultados que va teniendo. Y sí, totalmente, como bien dices, es el disparador, es la semilla, pero parte de generar esta conciencia, esa chispa activadora y del seguimiento por el líder o la persona a quien reportan los líderes, el determinar hacia qué proyectos, hacia qué objetivos, hacia qué resultados se va a aplicar todo el aprendizaje y el seguimiento y acompañamiento a los líderes en ese alcance y esos logros, como se pueden ver verdaderamente los resultados y generar nuevos hábitos y conducta. Y lo más difícil de todo esto, Celso, como lo hablábamos hace un rato, es que estos cambios también transforman a las personas y a su vez a la cultura organizacional. Y cuando transformamos de manera integral la cultura organizacional, estamos en este proceso de evolución. Gracias, Roberto. Hay aquí otra pregunta que también me gustaría empezar a construir un poco la respuesta de algo que nos ha tocado vivir. Itzel nos pregunta, ¿cómo se puede reportar a un líder negativo con quien acercarse dentro de una empresa? Bueno, eso tiene muchísimas connotaciones, pero si estamos hablando, y voy a dar mi muy humilde opinión, Roberto, complementarás tú, si estamos hablando de alguien que hace algo incorrecto, no extremo, como insultarte, como maltratarte en público. Voy a hablar de ese tipo de cosas que a veces suceden en Timbuktu y cosas por allá muy, muy lejanas. Pues yo lo que he aprendido que no es tanto exhibirlo ni reportarlo, pues a veces es acercarte con él y decirle, oye, ¿te acabas de dar cuenta de lo que acabas de hacer? ¿De verdad querías insultarme? Y como que eso ayuda
al terreno de pasar al terreno de la conciencia, una acción que se hizo probablemente en la mayoría de los casos sin llevar esa intención. Ahora, eso no quiere decir que la acción sea buena, pero no llevaba esa intención, simplemente somos parte de una escuela, de un estilo, de una historia, de unas tendencias, y a veces vamos pensando en hacer cosas buenas que no son del todo buenas, y las hacemos de manera inconsciente. No sé tú qué piensas alrededor, Roberto. Sí, pueden ser temas muy sensibles porque desconozco el contexto y la cantidad de tiempo desde la que se venga ese colaborador o colaboradora enfrentando a situaciones así. Nuevamente retomando las bases del liderazgo consciente, desde el término de integridad y de humildad ontológica, pensar en los valores que son congruentes con los que tenemos como colaboradores. Antes de empleados o colaboradores somos personas, tenemos valores y tenemos principios. Cuando se nos está pidiendo algo que está en contra de esos valores, de esos principios, las cosas ya no funcionan y es un buen momento para generar ese acercamiento. Primero con el líder directamente, pero lo vamos a hacer desde un rol protagonista y no víctima, nuevamente tomando los conceptos de liderazgo consciente. Hay dos formas de vivir esto. Como víctima, que evidentemente está siendo víctima de una situación vulnerable ante una situación de un liderazgo mal ejecutado, o como protagonista, decir, esta es la circunstancia, no me agrada, ¿qué elijo hacer con esto? Primer paso, me acerco directamente con mi líder. ¿Sabes? De forma descriptiva, estas acciones, estos comentarios, yo los tomo de esta manera y a mí no me gustan por estos motivos. Me hacen sentir que no estoy siendo valorado, que no se está reconociendo el esfuerzo que estoy haciendo o que de alguna manera se está atacando directamente a mi persona por medio de palabras y de adjetivos que no considero que sean los apropiados para mí. Yo te pido, y viene una petición clara y directa, ¿qué necesitas de tu líder en términos de comunicación y de trato? ¿Y qué ofreces tú también? Esa sería una primera instancia. Si no hay cambios, si existe burla, si no hay cambio, bueno, pues ya hay instancias internas dentro de las organizaciones y siempre recomiendo yo tener en un segundo paso protagónico el acercamiento con el área de recursos humanos para que de manera descriptiva se ejemplifique qué está sucediendo y se busquen llegar a acuerdos o a soluciones de otra manera cuando ya se ha hablado con el líder previo y no hay algún tipo de cambio. Muy bien, gracias Roberto. Aquí Alma nos hace un comercial, lo apreciamos, lo agradecemos. Dice, ¿cómo reportar a un líder malo? La respuesta es mejor mandarlo a cursos de CDG. Bueno, gracias, bienvenidos, porque esa es la razón de ser de nuestra compañía e intentamos hacer una aportación de un grano de arena para nuestro entorno donde operamos a nivel de Latinoamérica. Y pues bienvenidos, efectivamente. Hay una pregunta de Adriana que nos dice cómo llegar a ser un buen líder con la presión de ella ya se puso en el papel, me encanta, porque a veces cuando hablamos del liderazgo, siempre pensamos en nuestros jefes, y nos olvidamos que cuando se habla de liderazgo, lo primero que tenemos que estar pensando es, a ver, a mí, ¿qué 20 me caen? ¿Qué saco es el que me queda? Porque pues estar viendo ojalá y le caigan los 20 a los demás y le quede el saco al otro, pues eso es muy sencillo. Pero me encantó, Adriana, tu postura. ¿Cómo llegar a ser un buen líder? Porque quiere decir que te cayó el 20 a ti, con la presión de las organizaciones por la búsqueda de ahorros a cualquier costo. Y bien, es una pregunta en la que retomo algunos de los comentarios que hice hace un momento y es, el líder ya se desenvuelve en un ecosistema dentro de una cultura organizacional en la que le funcionó tener ciertos comportamientos para llegar a ser líder. Pero cuando el líder genera una transformación desde su conciencia acerca de las nuevas necesidades de sus colaboradores, de su equipo, para alcanzar las metas y resultados, empieza a transformar parte de esta cultura organizacional. Dentro de estos cambios hay gente que se va filtrando y hay gente que se queda también dentro del equipo. Y en conclusión y de forma muy específica,
si existe, es como el huevo y la gallina, si existe esta presión hacia el líder por el resultado inmediato a costa de la rentabilidad y productividad de mediano y largo plazo, no va a ser eficaz, no va a ser funcional a mediano y a largo plazo. Se tiene que activar entonces estos nuevos comportamientos de liderazgo consciente en la persecución de metas y objetivos no solamente inmediatas, sino a mediano y a largo plazo. Y en el desarrollo y mejora continua del colaborador, no solamente para este mes, sino para dentro de 6 meses y como pieza clave dentro de 2 años. Es hacer más caso de manera consciente a una estrategia integral y completa que al resultado inmediato. Las organizaciones necesitan resultados inmediatos, me queda claro. Nos miden por los resultados que demos este mes, no por lo que vamos a hacer en 5 años. Pero tiene que ser en consecución, tiene que ser congruente con estos 7 cualidades del líder consciente, en la que hay un propósito, existe integridad, existe responsabilidad, y parte de esa responsabilidad es también no ir en contra de algo que yo sé que en un mediano plazo me va a perjudicar o a largo plazo. Muy bien. Hay que aplicar la parte de negociación constructiva con la organización aquí. Sí, y déjame complementar eso, Roberto, con algo que para mí es una filosofía de vida personal sobre este tema particularmente que me encantó de Adriana. Yo siempre he dicho cuando he estado hablando sobre temas de liderazgo es como una escalera y dentro de la organización, en algún lugar estás en esa escalera y siempre tendrás escalones hacia arriba y tendrás escalones hacia abajo. Y tienes que entender que la limpieza de los escalones son todos tuyos, los que te corresponden son todos los que están abajo, porque ese es tu tramo de control. Pero que el que a ti te avienten basura de los escalones de arriba no te faculta ni te excusa el que avientes la basura para abajo. Porque entonces ahí es donde realmente se empieza a ver la diferencia de un líder. Si a ti te presionan por los resultados, por los ahorros a cualquier costo y vives una serie de presiones, pues por eso estás en ese lugar, Adriana. Pero debes de tener la capacidad, sé que suena muy fácil, no es fácil y es todo un reto. ¿Cómo le hago para que mis colaboradores vivan de la manera más sana? Van a vivir algunas presiones, pero no algunas que no debieran ni siquiera de enterarse y de conocer. Se nos está acabando el tiempo, precisamente estamos llegando al final. Creo que agotamos las inquietudes más grandes, quedan dos, pero estas las quiero contestar yo directamente. Hay una preocupación de si podemos pasar el slide donde viene el acrónimo de crear. Van a tener acceso a la grabación y lo van a poder ver. También a alguien que le interesó ver lo de las preguntas. Entonces, el contenido de alguna manera lo van a poder tener para que no se preocupen por eso y ya no quitarles del tiempo. Entonces entramos a la parte final del cierre. Roberto, agradecemos, apreciamos enormemente tu calidad humana, tu profesionalismo, tu entrega, tu entusiasmo. Hay muchos agradecimientos de los participantes hacia ti, te lo quiero hacer saber y compartir. Por parte de nosotros de CDG, agradecerles a ustedes enormemente y si me ayudan pasando el QR para la evaluación del evento, que tomen su teléfono y que ahorita, porque si no, lo vamos a pasar al terreno de la inconsciencia, conscientemente agarren su teléfono, enfóquense al QR y contéstenos esta breve encuesta. No les debe de llevar más de 1 minuto hacerlo y para nosotros es sumamente valioso. Agradezco el interés de todos los participantes, los que estuvieron aquí escribiendo sus inquietudes. Para cualquier cosa, ahorita van a aparecer la dirección de nuestras redes sociales
para cualquier inquietud. Hay persona que dice que nos quiere contactar. Aquí estarán los datos para que lo puedan hacer. Agradecemos de nuevo su interés, su participación y pues los esperamos ver en próximos eventos y estamos a la orden y al servicio de ustedes. Espero que ustedes, al igual que yo, hayan disfrutado plenamente la sesión. Son las 12:30. Les agradezco enormemente y nos despedimos muy felices de haber estado con ustedes. Gracias. Si adelantamos al siguiente slide, por favor. Gracias.